Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en la pequeña localidad alemana de Röcken. Su llegada al mundo marcaría el inicio de una trayectoria que más tarde sería considerada una de las más brillantes e incomprendidas de la historia de la filosofía. Desde muy joven mostró una inteligencia excepcional y una sensibilidad única para cuestionar el mundo que le rodeaba. A los 24 años ya se había distinguido como una de las mentes más brillantes de su generación y fue nombrado profesor de la renombrada Universidad de Basilea, un logro extraordinario para alguien tan joven. Sin embargo, a pesar de las oportunidades que le aguardaban en el mundo académico y de un futuro aparentemente prometedor, Nietzsche tomó una decisión que sorprendió a todos. Abandonó su cómoda posición y siguió un camino solitario. La búsqueda de tranquilidad y libertad intelectual le llevó a aislarse en remotas regiones de Europa, donde pudo dedicarse por entero a la reflexión y a la escritura. Fue durante este periodo de reclusión cuando Nietzsche concibió algunas de las ideas más revolucionarias y desafiantes de la filosofía occidental, ideas que a menudo han sido malinterpretadas y distorsionadas con el paso del tiempo. Nietzsche se enfrentó a verdades que muchos ni siquiera se atreverían a considerar. Puso al desnudo las creencias y valores que sustentaban la sociedad, exponiendo sus contradicciones y revelando lo que él consideraba la verdadera naturaleza, a veces oscura, de las motivaciones humanas. Esta visión penetrante y desafiante fue sin duda uno de los factores que le llevaron a un estado de aislamiento aún mayor, tanto emocional como social. Para muchos, Nietzsche parecía estar librando una batalla interna contra los fundamentos mismos de la realidad, una lucha que finalmente le condujo a un colapso mental. Este colapso, sin embargo, no puede disociarse de la extraordinaria carga de pensamientos e ideas que arrastraba. Nietzsche se enfrentó a verdades tan complejas y perturbadoras que habría sido casi imposible para cualquier individuo soportar este peso en solitario. Fue un hombre que, al desvelar las máscaras e ilusiones de la existencia, se enfrentó directamente a la esencia de la sociedad, de la naturaleza humana y del cosmos en su conjunto. Tal confrontación le colocó en un estado de extrema vulnerabilidad, pues no hay mayor desafío que cuestionar lo que, durante siglos, se ha considerado incuestionable. Entre sus reflexiones más famosas figura la inquietante afirmación: «Dios ha muerto, y nosotros lo hemos matado». Esta frase, a menudo malinterpretada, no era un ataque directo a la religión, sino una toma de conciencia sobre la pérdida de sentido de las estructuras de valores tradicionales en el mundo moderno. Irónicamente, Nietzsche procedía de una familia profundamente religiosa, pues era hijo y nieto de pastores luteranos. Este trasfondo contrastaba con el rumbo que tomó su vida, ya que empezó a rechazar los fundamentos del cristianismo y a cuestionar la moral que, de él, se derivaba. La vida de Nietzsche estuvo marcada por una rebeldía intelectual que desafiaba las convenciones y las tradiciones. A pesar de su genialidad, le resultaba difícil conectar con la gente. Sus libros rara vez fueron bien recibidos durante su vida y a menudo se enfrentó a la crítica y la incomprensión. Sin embargo, siguió escribiendo, creyendo en la capacidad de sus ideas para transformar la forma en que la gente ve la vida y a sí misma. En el centro de su filosofía estaba la idea de que la vida debe vivirse en sus propios términos, sin depender de ideales inalcanzables o de una visión utópica del futuro. Para Nietzsche, el presente es todo lo que tenemos, y cada momento es el resultado de una compleja ecuación de factores únicos. Sostenía que intentar moldear la vida basándose en normas ideales es un esfuerzo inútil, ya que esas normas no existen en el mundo real. En su lugar, animaba a la gente a aceptar la vida tal como es, con todas sus imperfecciones, y a vivir plenamente el momento presente. La visión de Nietzsche era radical y transformadora. Creía que idealizar la vida era encerrarse en una celda mental, creando expectativas imposibles que conducirían inevitablemente a la frustración. La verdadera libertad, según él, reside en experimentar la vida directamente, sin filtros ni juicios impuestos por ideales externos. Para él,
Vivir la vida es más importante que simplemente soñar con ella. Cuando se habla de Friedrich Nietzsche, uno de los primeros conceptos que suelen surgir es el de nihilismo. Este término, a menudo asociado al filósofo, suele entenderse de forma superficial, como si se tratara solo de una negación de valores o una invitación a la desesperación. Sin embargo, Nietzsche no solo exploró el nihilismo, sino que lo criticó y redefinió profundamente, transformando nuestra percepción del tema. Para él, el nihilismo representaba una etapa necesaria en el proceso de deconstrucción de los valores tradicionales, pero no un destino final. Nietzsche creía que era posible superar el nihilismo y encontrar nuevos significados para la existencia, basados no en ideales externos, sino en una apreciación más plena de la vida. Una de las principales críticas de Nietzsche se dirigía al modo en que, a lo largo de la historia, la filosofía y la cultura occidentales han devaluado a menudo las emociones, los deseos y las experiencias sensoriales en favor de ideales abstractos o perfecciones inalcanzables. Sostenía que estos ideales, a menudo presentados como superiores, reprimían lo más vital y humano que hay en nosotros. Para Nietzsche, cualquier idea o valor que negara la vida, las emociones o los instintos humanos era una especie de ídolo que había que desenmascarar y superar. Los ídolos en cuestión, según Nietzsche, pueden entenderse como ideales perfectos o valores absolutos que nos distraen de vivir plenamente. Estos ídolos pueden encontrarse en sistemas religiosos, filosóficos o culturales que presentan normas de comportamiento y pensamiento que se supone deben seguirse al pie de la letra. Para entender mejor la crítica de Nietzsche, es útil compararlo con Platón, el filósofo que introdujo el famoso mito de la caverna. Platón sostenía que debíamos salir de la caverna, rechazando nuestras pasiones y deseos en busca de una luz superior, representada por la razón y el ideal. Nietzsche, en cambio, proponía un enfoque opuesto. Sugería que debíamos permanecer en la caverna y aprender a valorar la oscuridad, las sombras y las experiencias sensoriales que allí tienen lugar. Nietzsche creía que había que amar la vida por lo que es, con todas sus imperfecciones y contradicciones. Rechazaba la idea de que solo lo ideal tiene valor, afirmando que este tipo de pensamiento nos lleva a despreciar la vida misma. A lo largo de los siglos, se nos ha enseñado a valorar solo lo que trasciende el mundo material, como si los deseos y las emociones fueran irrelevantes o indignos. Para Nietzsche, esta mentalidad crea una división artificial entre lo real y lo imaginado, atrapándonos en un ciclo de insatisfacción y negación de la vida. Además, Nietzsche también criticó el tipo de nihilismo que consideraba una consecuencia directa del culto a los ídolos. Describió al verdadero nihilista como alguien que, en nombre de un ideal o un principio absoluto, niega la realidad y sus propios sentimientos. Este tipo de nihilismo no es una falta de valores, sino una rendición ante valores externos que nos alejan de nuestra propia esencia. La persona que vive de acuerdo con estos valores deja de vivir su propia vida para seguir una serie de normas que le impiden conectar con sus deseos y anhelos más auténticos. Para Nietzsche, estos ídolos suelen adoptar la forma de modelos religiosos o morales que categorizan la vida en términos de correcto e incorrecto, bueno y malo. Desde esta perspectiva, la vida deja de ser un fin en sí misma y se evalúa según normas externas. Esta forma de pensar nos hace vivir en constante juicio, ya sea por las expectativas de la sociedad, los recuerdos idealizados del pasado o la búsqueda de validación en las redes sociales y otras formas de comparación externa. Sin embargo, Nietzsche no cree que debamos rechazar por completo la religión o los ideales, sino que debemos evaluar el impacto que estos ídolos tienen en nuestras vidas. Pueden ser útiles en algunos contextos, pero también pueden perjudicarnos si empezamos a vivir de acuerdo con ellos. En otras palabras, Nietzsche nos invita a reflexionar sobre hasta qué punto estos valores sirven realmente a nuestros intereses y deseos, o si, por el contrario, nos alejan de la experiencia plena de la vida. La filosofía de Nietzsche, por tanto, es una invitación a la autenticidad
y al valor de vivir en nuestros propios términos. En lugar de dejarnos dominar por ideales que nos alejan de la realidad, nos anima a abrazar la vida en su totalidad, valorando cada experiencia, emoción y deseo como partes esenciales de nuestra existencia. Para él, la verdadera libertad solo puede alcanzarse cuando nos desprendemos de los juicios externos y empezamos a vivir plenamente el presente, con todo lo que nos ofrece. Uno de los conceptos más instigadores y revolucionarios de Friedrich Nietzsche es el eterno retorno. Esta idea, que utilizó como métrica para evaluar la calidad de vida, desafiaba los valores y perspectivas tradicionales, ofreciendo una forma profundamente introspectiva de ver la existencia. Para Nietzsche, el eterno retorno no era solo una especulación filosófica, sino una provocación existencial. ¿Cómo sería vivir tu vida sabiendo que cada elección, cada acción, se repetiría sin fin exactamente de la misma manera, para siempre? La esencia del eterno retorno reside en la siguiente pregunta: ¿estaría dispuesto a revivir su vida, con todos sus momentos buenos y malos, exactamente como fue, sin cambiar nada? Para Nietzsche, esta es la prueba definitiva de si vivimos una vida plena o no. Si la idea de repetir tu vida para siempre te parece insoportable, esto podría indicar que estás viviendo de un modo desconectado de tus propios valores y deseos. En cambio, si la perspectiva de revivir cada momento te parece satisfactoria, es señal de que vives en armonía contigo mismo y con el mundo. Nietzsche creía que la vida es buena cuando deseamos que no termine, cuando estamos tan inmersos en el presente que el tiempo parece insuficiente para disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. Esta visión contrasta profundamente con el comportamiento habitual de muchas personas que a menudo desean que el tiempo pase más deprisa para escapar de situaciones desagradables. Para él, la clave de una buena vida reside en minimizar las situaciones que nos hacen desear que el tiempo pase rápido. Esto no significa evitar las dificultades, sino encontrar propósito y valor en las experiencias, incluso en los momentos difíciles. La filosofía del eterno retorno también nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestros días. A menudo vamos por la vida de forma automática, sin pensar si las decisiones que tomamos nos aportan realmente felicidad o si solo estamos siguiendo expectativas externas. Nietzsche nos reta a considerar si los minutos que dedicamos a nuestras actividades cotidianas tienen realmente sentido para nosotros, o si, cuando miremos atrás, lamentaremos el tiempo perdido. Esta reflexión está estrechamente vinculada a la crítica de Nietzsche a la forma en que aprendemos a medir nuestras vidas con criterios externos. Observó que la sociedad a menudo nos enseña a buscar la validación en objetivos que están fuera de nosotros mismos: obtener la nota más alta en un examen, alcanzar una posición profesional prestigiosa, adquirir bienes materiales que simbolizan el éxito. Estos criterios nos alejan de lo que realmente importa: la experiencia personal, las emociones y sentimientos que surgen en cada momento que vivimos. El eterno retorno nos obliga a pensar en el aquí y ahora. Para Nietzsche, la verdadera recompensa de una acción no debe provenir de algo que sucederá en el futuro, sino de la experiencia intrínseca que proporciona esa acción en el momento en que se lleva a cabo. Esta perspectiva desafía el pensamiento tradicional, que a menudo sacrifica el presente en aras de un futuro idealizado. Para Nietzsche, vivir plenamente significa encontrar la plenitud en el momento presente, sin depender de resultados o promesas futuras. Otro concepto fundamental de su filosofía es el amor fati, o amor al destino. Este principio refleja una aceptación radical de la vida tal como es, incluidos sus aspectos desafiantes e imperfectos. Nietzsche sostenía que no solo debemos amar los buenos momentos, sino también las dificultades y contradicciones, porque son las que dan forma a nuestra existencia. Reconocía que no siempre es posible amarlo todo, pero sostenía que deberíamos hacer de este amor a la vida la norma, no la excepción. El amor fati no es resignación ni pasividad ante las circunstancias. Al contrario, es una invitación a abrazar la vida con valentía y entusiasmo, reconociendo que es intrínsecamente valiosa, incluso cuando no está a la altura de nuestras expectativas.
Para Nietzsche, esta aceptación del destino es lo que nos permite superar el nihilismo y encontrar sentido en un mundo en el que no hay garantías ni verdades absolutas. La filosofía del eterno retorno y del amor fati exige fortaleza, tanto mental como emocional. Nos reta a abandonar la búsqueda de una perfección inalcanzable y a aceptar la vida en toda su complejidad. En lugar de intentar moldear el mundo según nuestros deseos, Nietzsche nos anima a encontrar belleza y valor en lo que ya existe, aprendiendo a vivir en armonía con el flujo impredecible de la existencia. Al proponer estas ideas, Nietzsche nos ofrece una visión profunda y transformadora de la vida. Nos invita a cuestionar nuestros valores, a reflexionar sobre nuestras elecciones y a abrazar la vida con toda la intensidad que se merece. No se trata de negar las dificultades o los retos, sino de afrontarlos con la convicción de que cada momento, bueno o malo, forma parte de un tapiz más amplio que da sentido a nuestra existencia. Es importante subrayar que Friedrich Nietzsche nunca pretendió que todo el mundo siguiera su filosofía al pie de la letra, ni que sus conceptos fueran verdades absolutas. Al contrario, creía que cada individuo debía abrazar la vida en su totalidad, aceptando sus deseos y aspiraciones y tratando de realizarlos auténticamente, sin permitir que reglas externas o ideales inalcanzables limitaran su camino. Nietzsche no nos ofrece respuestas definitivas, sino una provocación. ¿Vivimos realmente según nuestra voluntad o nos sometemos a valores que nos alejan de lo que somos? La reflexión que provoca su filosofía se intensifica con una imagen fascinante y desafiante, descrita en muchos de sus escritos y reinterpretada posteriormente en obras literarias y cinematográficas. Imagina que un demonio aparece ante ti y te declara: esta vida que has vivido, exactamente como la has vivido hasta ahora, va a repetirse innumerables veces, con los mismos acontecimientos, en el mismo orden, por toda la eternidad. Nada será nuevo, todo se repetirá exactamente como fue. Este es el núcleo del concepto de eterno retorno, pero también una invitación a la introspección. ¿Cómo reaccionaría usted ante esta idea? La perspectiva de revivir eternamente su vida sería un consuelo o un tormento. Esta pregunta nos enfrenta a nuestras elecciones, nuestros actos y nuestros remordimientos. El eterno retorno no es solo una teoría abstracta, es un espejo que nos obliga a confrontarnos con la calidad de nuestras vidas. Nos desafía a considerar cada momento como si fuera eterno, a actuar de tal manera que podamos mirar atrás sin arrepentirnos. Nietzsche creía que esta perspectiva podía conducirnos a una existencia más consciente y significativa en la que cada acción estuviera cargada de valor intrínseco. Otro aspecto fascinante de su filosofía es su análisis de la moral. Nietzsche se preguntaba: ¿quién decide lo que está bien o mal? Para él, la moral es una construcción humana, a menudo motivada por lo que denominó fuerza reactiva. Para él, las personas impulsadas por esta fuerza no crean sus propios valores, sino que reaccionan a los que tienen la voluntad y el poder de crear. La moral, en este contexto, suele servir como herramienta para controlar y restringir a los individuos que buscan afirmar su propia singularidad y autoridad. Nietzsche dividió el mundo entre dos grandes tipos de individuos. Por un lado están los que siguen las reglas sociales, buscando cumplir un ideal prescrito por el colectivo. Por otro, están los que, a pesar de enfrentarse a la oposición y la persecución, afirman su individualidad y viven según su voluntad. Estos últimos, según Nietzsche, representan la fuerza activa y creativa que no acepta las restricciones impuestas por los valores heredados o los dogmas sociales. Esta lucha entre fuerzas reactivas y activas es evidente a lo largo de la vida de Nietzsche. A pesar de su genialidad, vivió una existencia marcada por el aislamiento, la incomprensión y el sufrimiento. Su salud física y emocional se deterioró con los años y su trayectoria culminó en un trágico episodio en 1889, en Turín, Italia. A la edad de 44 años, Nietzsche presenció cómo un cochero azotaba a un caballo en la calle. Profundamente conmocionado, corrió a abrazar al animal y gritó: te comprendo,
Ese momento marcó el inicio de su crisis mental, de la que nunca se recuperó. Durante los últimos 11 años de su vida, Nietzsche vivió en un estado de salud mental extremadamente precario, incapaz de producir ninguna obra intelectual y desconectado del mundo que le rodeaba. Las causas de su estado siguen siendo inciertas, pero muchos creen que el colapso fue el resultado de una combinación de factores: las presiones físicas y emocionales de su intenso estilo de vida, el peso de sus reflexiones filosóficas y los conflictos internos que le acompañaron durante toda su existencia. La trayectoria de Nietzsche estuvo marcada por la pérdida y la tragedia desde su infancia. Perdió a su padre y a su hermano a una edad temprana, se enfrentó a tumultuosas relaciones personales y profesionales y padeció una salud precaria. Su rechazo de las normas y valores imperantes en la sociedad de su época le aisló aún más, privándole de vínculos significativos y duraderos. A pesar de su brillantez, Nietzsche era ante todo humano, sujeto a los mismos dolores y limitaciones que todos nosotros. Sin embargo, su filosofía sigue resonando con fuerza. Nietzsche nos legó una profunda comprensión de la condición humana y una invitación a encontrar el valor para vivir una vida auténtica. Nos recuerda que, incluso ante la adversidad, la vida merece ser amada y afrontada con intensidad. Sus ideas nos desafían a cuestionar las normas, a superar el miedo a ser quienes somos y a encontrar sentido en el caos y la belleza del mundo. A pesar de su trágico final, el impacto de Nietzsche en la filosofía y la cultura es inconmensurable. Sus reflexiones sobre el eterno retorno, el amor fati y la creación de valores siguen inspirando a generaciones a vivir de forma más plena y consciente. La vida de Nietzsche fue una lucha constante por comprender la verdad, una batalla que nos deja el legado de una filosofía que trasciende el tiempo y nos invita a ser algo más que meros seguidores de reglas, seres humanos verdaderamente libres.